Interviene ahora don Antonio Osuna, subdirector general de GTM. A ver si llega. No sé si funciona. ¿Me oís? ¿No? ¿Sí? Va un poco regular este, no sé si se oye mejor. ¿Se oye bien por allá? Es que no mejor este, mejor. Sí, ¿no? Buenas tardes. Estamos, yo creo que en un momento que es importante para la formación de todos nosotros, pero también para los que estamos en la mesa, ¿no? Porque este es el momento de apertura de un ciclo formativo que tiene un enorme calado, una importancia, creo que estratégica, para lo que queremos que sea el colectivo de peritos, que está aquí perfectamente representado, y lo que queremos que sea el colectivo de tasadores o evaluadores que tenemos hoy la suerte de tener en la calle. Primero me voy a presentar porque no todos conocéis mi empresa y quería deciros dónde estoy ubicado. Estoy rodeado de compañías de seguros, estoy rodeado de formadores, estoy rodeado de profesionales. Mi empresa es una empresa técnica, es una empresa que está ligada a la técnica del automóvil, pero que dirige sus esfuerzos a la información, dirige sus esfuerzos a que tengáis el soporte adecuado, soporte en una herramienta electrónica para que dispongáis de la información necesaria para hacer vuestro trabajo. Esto es fundamental. Hemos oído hablar a Ricardo de algo tan importante como es la formación, la disponibilidad del empleo a través de esta formación, la especificidad o la especialización que se requiere hoy a los profesionales. A Gonzalo le hemos oído hablar de dos cosas importantísimas: servicio, esa palabra la vais a tener presente toda la vida, servicio, y le vais a hablar de valores. En una profesión como esta los valores son fundamentales para seguir teniendo dentro de 10, 15, 20 años la misma ilusión y la misma certeza de que estáis haciendo lo que tenéis que hacer, porque en el fondo estáis trabajando como árbitros, estáis haciendo una valoración técnica de algo tremendamente complejo, y es el cómo llegar a la reparación correcta de un vehículo que tiene diferentes caminos para llegar a esa reparación. Nosotros os damos esa información, la información técnica, que os va a permitir con esa información tener un informe técnico, o por supuesto un informe técnico inicial, sobre el que basar como referencia el lenguaje común esa, yo no le llamaría negociación, porque es una palabra correcta, es en el fondo ese acuerdo al que tienen que llegar las partes. Aquí estamos hablando de alguien que repara, alguien que paga ese servicio de reparación, y las personas que valoran, que generan el acuerdo necesario para que esto llegue en tiempo y forma al resultado correcto. Nosotros hacemos desde hace 40 años una recopilación ordenada en GTMotiv de la información técnica de todos los constructores, de todos los fabricantes de vehículos, las ponemos todas ellas en una posición estándar y generamos a través de una introducción del daño del vehículo un informe técnico que os permite conocer cuáles son las referencias, los precios y los tiempos afectados. A partir de ahí, evidentemente, hay que llegar a ese acuerdo en que esto es lo que hay que hacer al coche y este es el justo precio, el precio correcto para hacer esa reparación. Para que tengáis una visibilidad de dónde estamos ubicados, pues hoy día más de 9.000 talleres trabajan con nosotros, trabajan con GT Estimate, con nuestra herramienta de evaluación. Todas las compañías que están en la mesa y otros muchos más trabajan con nuestra herramienta. Vosotros trabajaréis y no trabajáis ya con ella. Es una herramienta que por sí misma no perita, porque la peritación la hace el perito, la hace el que presupuesta, pero facilita el que podáis hacer esa valoración o esa peritación. Yo insistiría en algo tremendamente importante. Este camino, el camino de la formación, el camino de la información, es el camino que desde luego tendréis que seguir para poder realizar una labor profesional adecuada. Y no se acaba aquí. En este curso que empezamos no se va a acabar cuando terminéis el curso. Continuará en una formación permanente, porque es verdad que hay innovación, que hay una continua evolución de la tecnología del automóvil, de los procesos y métodos de reparación o reparabilidad y de las demandas que tiene el mercado de vuestros servicios. Decíamos antes que quiere más de vosotros que una valoración, es lógico.
sois el brazo ejecutor de aquel que os contrata el servicio. Si es la compañía aseguradora, pues evidentemente os va a pedir que hagáis algo más. Hoy día sois los que dais la cara, técnicamente dais la cara ante o bien el reparador o bien la persona a la que tenéis que hacer esa valoración. Para nosotros es un verdadero placer estar en esta mesa y que José Manuel y su equipo hayan contado con nosotros desde el primer momento para organizar, yo creo que este grupo, esta formación permanente que hacemos todos los años, porque afianza nuestros valores de formación, que no solamente están en esta sala, están evidentemente en centros de formación profesional, están en talleres, están en entrenadores, están en todos aquellos que tienen que saber utilizar la herramienta de evaluación o entender el resultado de la misma. Es un verdadero placer porque creemos que una información sin la formación adecuada, sin el conocimiento de la utilización adecuada, es inútil, es estéril. Tenéis que conocer con exactitud el máximo de la herramienta para obtener el máximo de resultado. Y os aseguro que este es un camino en donde evidentemente nos encontramos todos con una cantidad de dificultades tremenda y una cantidad de alegrías también tremendas. Y es un momento, como decíamos antes por aquí, de cambio. La palabra tan renombrada crisis, oportunidad, cambio. Es un momento de cambio. Es un momento en donde estáis enganchándoos a un momento en el que a los profesionales que estamos en este mundo se nos está pidiendo que cambiemos. Por lo tanto, hay que estar muy ávidos en la gestión del cambio y en la formación. Estoy convencido de que estaréis. Además, como decía al principio, yo os felicito porque creo que este es el camino. El camino es entrar en una formación especializada que os permita ser los mejores para poder aportar de manera constructiva aquello que hemos estudiado o que conocemos teóricamente. Y esta, la posgrado de automoción, es realmente uno de los caminos adecuados para conseguir ese objetivo. Desde GT Motiv y con nuestro programa GT Estimate, lo que os decimos es que tenéis todo nuestro apoyo, evidentemente en la utilización de la herramienta, en la información que aporta y en la actualización permanente para que os podáis apoyar en ella, para que esa labor, que es una labor de tecnicidad, de especialización, de árbitro, sea una labor hecha con rigor. Y nada más, muchas gracias y enhorabuena por el beneficio.